Bien, continuando con los mecanismos de transferencia de calor, ahora vamos a ahondar sobre el mecanismo de transferencia de calor por convección. Si bien nosotros vinimos utilizando la expresión que me permite calcular el calor que se transfiere por convección, ahora lo usamos cuando calculábamos el coeficiente global de transferencia. Ahora vamos a ahondar o vamos a ver cómo calcular sobre todo el coeficiente de transmisión de calor H. Este coeficiente de transmisión de calor es función de la velocidad, de la geometría, de las propiedades físicas que son la viscosidad, la densidad, la conductividad térmica. También es función del régimen de flujo, o sea que vemos que hay muchas variables que influyen en el valor del coeficiente H de transmisión. Acá el A se refiere al área a través de la cual ocurre la transferencia de calor por convección, mientras que el delta de T es la diferencia de temperatura entre la interfase y el fluido. Este delta de T se escribe de manera que siempre sea positivo, porque la transferencia de calor puede ser desde la interfase hacia el seno de la fase del fluido o puede ser al revés, depende cómo sean las diferencias de temperatura. Entonces yo escribo ese delta de T de manera que sea siempre positivo. Nosotros ya habíamos hablado de calor por convección, en donde justamente describíamos este mecanismo como el que tiene lugar cuando hay transferencia de calor desde una interfase, que ya vamos a ver qué puede ser esa interfase, hacia el seno de una fase fluida, en donde ese fluido está en movimiento. Recuerden eso. Cuando hablamos de conducción, yo les hice la aclaración de que en general la conducción es el mecanismo que ocurre a través de un sólido, no porque no pueda haber conducción a través de un fluido, o sea, los fluidos tienen un grado de conductividad mayor o menor, depende de la naturaleza del fluido, pero obviamente que puede haber conducción a través de un fluido. Solo que para que haya conducción a través de un fluido, ese fluido tiene que estar con velocidad nula, o sea, no tiene que tener movimiento. Cuando existe en un fluido un gradiente de temperatura, o sea, tengo zonas de más temperatura que otras, el fluido más caliente disminuye su densidad, o sea, se vuelve más liviano. Entonces eso provoca que de manera natural tienda a moverse hacia arriba. Digamos, ustedes imagínense un gas en una zona más caliente, va a ser menos denso, va a tender a ir hacia arriba. Para poder moverse, empuja al fluido que está más frío. Entonces se produce, cuando yo tengo esta transferencia de calor, lo que da lugar a la transferencia de calor por convección, un movimiento de paquetes, digamos, de moléculas de fluido más calientes que se van mezclando con las más frías. A ese movimiento de paquetes de fluido se superpone el contacto íntimo entre las moléculas más calientes y más frías, que también por ese contacto transfieren calor, digamos, transfieren energía. Entonces, de esa manera ocurre la transferencia de calor cuando yo tengo convección. Entonces, el movimiento del fluido está íntimamente asociado a este tipo de mecanismo. Como les había mencionado también anteriormente, habíamos tocado el tema cuando yo tengo, en este caso, como les decía al comienzo de la clase, lo que más me interesa es que determinar el coeficiente H de transmisión de calor, o sea, eso es lo que me permitiría, normalmente el área, digamos, la tengo definida porque conozco la situación en la que quiero calcular la transferencia de calor y la diferencia de temperatura también, pero yo para poder encontrar la cantidad de calor que se transfiere necesito conocer el coeficiente de transmisión de calor.
Y ese coeficiente, como les acabo de mencionar, depende de muchas variables. Y la cosa se complica, digamos, encontrar una relación que a mí me permita estimar el H en función de todas las variables involucradas. ¿Y qué se hacía en esos casos? Que ya lo hablamos antes. Recurríamos a lo que se llama el análisis dimensional. O sea, es todo un procedimiento, un algoritmo, digamos, que está basado, por supuesto, que es consistente teóricamente, que a mí me permite encontrar parámetros adimensionales que combinan todas las variables involucradas. De esa manera, yo, en lugar de tratar de encontrar la función que me permita calcular H en función de todas las variables involucradas, se buscan funciones que en lugar de estar en función de esas variables, estén en función de los parámetros adimensionales que involucran en ellos distintas variables. Pero aparecen estos parámetros adimensionales que a mí me permiten, además de reducir la cantidad de variables independientes en el proceso de cálculo, me permite parametrizar los resultados, o sea, agrupar distintas situaciones físicas, o sea, con distintos rangos de temperatura, distintos tipos de fluidos, distintas velocidades, de manera tal que si el parámetro adimensional está dentro de un rango, las expresiones que yo encuentro son válidas, cualquiera sea el tipo de fluido, cualquiera sea el rango de temperatura, cualquiera sea el rango de velocidad, mientras que los parámetros adimensionales estén dentro de un determinado rango de validez, me sirve para cualquiera de esas situaciones. Ese es un aspecto muy importante de utilizar los números adimensionales. Los números adimensionales, que esto también se los planteé al principio, pero bueno, se los recuerdo ahora, que se utilizan en transferencia de calor por convección, son el Nusselt, que es un parámetro adimensional muy importante. Fíjense que acá en el Nusselt está involucrado el coeficiente de transmisión de calor. Me aparece una longitud L característica. Que sea esa longitud depende de la geometría que yo esté analizando. Yo puedo estar analizando flujo dentro de un tubo, entonces esa longitud característica se toma el diámetro. Puede ser flujo sobre una placa plana, entonces esa longitud característica es la longitud de la placa. O sea, todo depende de la geometría, cuál sea la longitud característica. Y aparece también la conductividad térmica del fluido. Todas las propiedades de todos estos números adimensionales que se presentan acá siempre están referidas al fluido, ¿sí? Les hago esa aclaración porque muchas veces en la transferencia de calor por convección, que como les decía es desde una interfase hacia el seno del fluido, esa interfase puede ser la interfase entre una pared sólida y el fluido, o puede ser también la interfase entre otro fluido, entre dos fluidos inmiscibles, digamos. Pero bueno, si es una pared sólida, no se confundan, no vayan a poner acá la conductividad del sólido. La transferencia de calor por convección ocurre desde el sólido, pero es totalmente dentro de la fase fluida, por lo tanto, las propiedades se determinan para el fluido. Ya les voy a mencionar también, como son propiedades del material, digamos, ustedes saben que depende de la presión y de la temperatura, pero sobre todo de la temperatura. Y acá estamos analizando situaciones en donde la temperatura cambia. Entonces, las propiedades se determinan a alguna temperatura media, que hay distintas maneras, o sea, qué temperatura media se utilice, depende de cada expresión que uno use. Eso está definido por el autor de esa expresión. Pero digamos, hay que definir la temperatura a la cual yo mido esas propiedades.
Entonces el Nusselt, siguiendo con el Nusselt, tiene un significado físico importante. Si visualizamos esa situación donde tengo un fluido que se mueve sobre una pared, imaginemos que la pared está más caliente que el fluido, entonces la transferencia de calor es desde la pared hacia el fluido. Como nosotros consideramos, les dijimos que para toda la materia va a ser válida la consideración de que el fluido moja al sólido, o sea que el fluido se adhiere al sólido, siempre el fluido tiene la velocidad del sólido. Por lo tanto, aún cuando el sólido se esté moviendo, el fluido, como se va a mover con la misma velocidad del sólido, es como si estuviera quieto. Pero imaginemos que el fluido no se mueve, el sólido no se mueve, entonces el fluido que está adherido al sólido, esa capa, que es una capa sumamente delgada, tiene un espesor del orden del tamaño molecular, que está adherido al sólido. Como está adherido al sólido y el sólido no se mueve, esa capa está quieta. Entonces el mecanismo de transferencia de calor desde la pared hacia el fluido a través de esa capa es por conducción. No puede ser por convección porque no hay movimiento de fluido. Después de esa monocapa hacia el seno del fluido, la transferencia de calor es por convección. Entonces el Nusselt es la relación, surge de plantear esa igualdad justo en la interfase. En la interfase va a ser igual la transferencia de calor por conducción a través de la monocapa de fluido adherida a la pared a la transferencia de calor por convección desde esa monocapa hacia el seno de la fase del fluido, ¿sí? Por otro lado tengo el Prandtl. El Prandtl se define como Cp, que es la capacidad calorífica, por mu, la viscosidad, sobre la conductividad térmica. Todo esto del fluido. Si yo multiplico y divido por la densidad en el numerador y en el denominador, esto me queda igual a esta relación, donde me aparece en el numerador la viscosidad cinemática, que ustedes ya la conocen, o sea, es la relación entre la viscosidad dividido la densidad, y que la viscosidad cinemática tiene unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo, será metros cuadrados sobre segundo o centímetros cuadrados sobre segundo. Eso, o sea, la viscosidad cinemática, además también se la conoce como una difusividad de cantidad de movimiento, porque está asociado a la transferencia de cantidad de movimiento por un mecanismo difusivo, que es el que nosotros vimos al comienzo. Y acá en el denominador aparece alfa, que se conoce como la difusividad térmica. Como el número de Prandtl, así como el de Nusselt, el de Grashof o el Stanton, cualquiera de estos números adimensionales son adimensionales, ustedes verifiquen, hagan la verificación y les tienen que dar adimensional, o sea, sin dimensiones. Obviamente, lo que me queda cuando yo multiplico y divido por la densidad, lo que me queda abajo, que es alfa, que es esta expresión que está indicada acá, se llama difusividad térmica. Entonces el Prandtl, de esta forma, uno se da cuenta de que este número adimensional relaciona la transferencia de cantidad de movimiento por un mecanismo difusivo a la transferencia de cantidad de movimiento por un mecanismo difusivo también, que es la conducción, ¿sí? Por eso queda en función de la conductividad térmica. Por otro lado, el Grashof, que es un número adimensional que aparece únicamente cuando tenemos convección natural o libre, que ya vamos a ver qué es, ¿qué me representa? Es la relación entre, fíjense que acá yo puedo pasar una de las densidades dividiendo, o sea, puedo pasar esta densidad dividiendo, y esto me queda también la viscosidad cinemática o la difusividad de cantidad de movimiento. Y acá arriba me aparece
lo que se llaman las fuerzas de flotación. Este beta tiene que ver con la dilatación térmica que sufre un fluido en función de la temperatura, digamos. Entonces el Grashof, en definitiva, es la relación entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas, digamos, que son las que intervienen en un mecanismo difusivo de cantidad de movimiento. Y el Stanton, yo acá lo incluyo, no es un número adimensional independiente, porque fíjense que está expresado en función de los otros números adimensionales. En cambio, estos sí son independientes, porque yo no puedo obtener uno en función de los otros. Pero lo menciono porque hay muchas correlaciones, que son unas expresiones que vamos a ver enseguida, que se expresan en función del Stanton. O sea, se utiliza, digamos, hay bibliografía que la utiliza. Como pueden ver acá, los números adimensionales, si bien, digamos, uno en principio podría decir, bueno, yo teniendo 6 variables, las combino de la manera que quiero y puedo tener montones de números adimensionales. Pero en realidad, para caracterizar un proceso, ya hemos visto que la cantidad de números adimensionales está limitado, depende de las variables involucradas y de las dimensiones en las cuales están expresadas esas variables. Entonces, para este caso, los parámetros adimensionales que intervienen, incluyendo el Reynolds, serían 4, digamos, porque incluyo el Reynolds, o sea, el Nusselt, el Prandtl, el Grashof y el Reynolds. Esos son los parámetros adimensionales suficientes para poder caracterizar este problema de transferencia de calor por convección. Bueno, pueden aparecer dos tipos de transferencia de calor por convección. Una que es convección natural o convección libre, en donde el movimiento del fluido ocurre debido al gradiente de temperatura. Acá quiero que tengan bien claro esto. Siempre en la transferencia de calor por convección hay movimiento de fluido. La distinción entre natural o forzada es qué provoca ese movimiento. Entonces, les hago esa aclaración porque muchas veces en los exámenes yo les pregunto, bueno, ¿cuál es la distinción entre convección natural o convección libre? Y me responden, es cuando la transferencia de calor ocurre por un gradiente de temperatura. Siempre la transferencia de calor por cualquier mecanismo ocurre porque hay un gradiente de temperatura. No podría si no. Entonces, la respuesta es que convección natural es cuando el movimiento está provocado por el gradiente de temperatura. O sea, ese gradiente de temperatura que provoca diferencia de densidades hace que el fluido más caliente se vuelva más liviano y tiende a ascender, mientras que el otro tiende a descender, mientras que en convección forzada el movimiento es impuesto por una fuerza externa, por un aparato externo, digamos. Puede ser una bomba si es líquido, puede ser un ventilador o un soplador cuando son gases, pero digamos, el movimiento es independiente del gradiente de temperatura. Se impone, digamos, por un agente externo. Entonces, según yo tenga convección natural o convección libre, voy a tener que, fíjense, me aparecen expresiones, me involucra distintos parámetros adimensionales. En convección natural o convección libre, cuando el movimiento está provocado por los gradientes de temperatura, el Nusselt, fíjense que acá esta expresión involucra al parámetro adimensional Nusselt, en donde está incluido el coeficiente H. Es una función del Grashof y del Prandtl, ¿sí? O sea, esto significa que yo lo que tengo que encontrar es esta relación, ¿sí? De todas las variables involucradas paso a tener como dos variables, el Grashof y el Prandtl, y dependen de esas variables. Yo después una vez que yo encuentro el Nusselt, del Nusselt puedo despejar el coeficiente H de transmisión de calor.
como un ejercicio y para que ustedes se familiaricen con las unidades que tienen las distintas variables involucradas, es importante que hagan el análisis, por ejemplo, de qué dimensiones tendría que tener el coeficiente h. Eso lo pueden deducir muy fácilmente de la expresión esta, que no es otra cosa que la definición de h. O sea, esto no es una ley, sino es algo que se define, digamos, de esta forma, pero ustedes saben las unidades que tiene Q, las unidades que va a tener el área, obviamente, y esto que es unidad de temperatura. De acá deducen qué unidades tiene que tener H en los distintos sistemas de unidades. Y de esa manera pueden ir deduciendo, digamos, hagan el ejercicio de comprobar que realmente esos números que yo les planteo como adimensionales son realmente adimensionales. Entonces, acá en estas imágenes yo lo que pretendo es que ustedes visualicen el mecanismo, digamos. Esto puede ser una olla que la estoy calentando y obviamente el fluido que está cerca del fondo va a estar más caliente y como está más caliente tiende a subir y eso va empujando al fluido más frío que baja y se calienta y sube ¿hasta cuándo? Hasta que toda la temperatura sea uniforme, obviamente. Esto sería el caso, por ejemplo, en donde yo tengo una pared que acá me establece que la temperatura de la superficie es mayor que la temperatura T infinito. La temperatura del fluido se toma la temperatura que tengo lejos de la pared, o sea, en donde el fluido no se enteró que está la pared, donde ya no hay transferencia de calor, ¿sí? O sea, ya la temperatura del fluido es la temperatura que trae el fluido como si la pared no le estuviera transfiriendo calor. Y yo tengo acá toda una zona que fíjense que acá se delimita por esta línea, que esto lo que hace es delimitar lo que se llama como la capa límite térmica, o sea, o la capa límite de cantidad de movimiento, o sea, es la zona en la que ocurren las transferencias, es la zona en donde cambia la velocidad, en donde hay perfil de velocidad, en donde hay perfil de temperatura. Fuera de esa zona, ya el fluido se comporta como si la pared no existiera, ¿sí? Ya no hay cambios. Toda esa zona entonces en donde ocurren los cambios es lo que se conoce como la zona de capa límite. Entonces acá, fíjense, acá yo tengo un fluido que está a una temperatura más baja que la de la pared, entonces obviamente cuando el fluido se pone en contacto con la pared, adquiere la temperatura de la pared, ¿sí? Eso es una condición de interfase. Siempre la temperatura del fluido va a ser la temperatura de la pared. O sea que en este caso va a ser la máxima temperatura que puede tener el fluido. Pero sin embargo, la velocidad, a pesar de que ahí es donde el fluido tiene la mayor temperatura, por lo tanto la menor densidad posible y por lo tanto es lo más liviano que podría ser y por lo tanto tendría la mayor velocidad ascendente, podría tener la mayor velocidad ascendente porque es más liviano. Sin embargo, la velocidad es cero, porque otra suposición que nosotros asumimos válida es que como justamente el fluido se adhiere a la pared, tiene la velocidad de la pared. Si la velocidad de la pared es cero, el fluido, la velocidad es cero, como les decía anteriormente. Y luego, a medida que se aleja de la pared, la velocidad comienza a crecer, ¿sí? Y se va haciendo cada vez más grande, porque a pesar de que estoy en la zona, fíjense, esta línea negra es la que me representa el perfil de temperatura, mientras que esta curva es el perfil de velocidad. O sea, yo esperaría que fuera de la pared rápidamente la velocidad sea mayor, digamos la velocidad ascendente del fluido,
debido a que tengo la mayor temperatura, sea mayor. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, yo tengo esta zona en donde la fricción tiene una gran influencia. O sea, las fuerzas viscosas son mucho más, digamos, tienen una mayor influencia que las fuerzas de flotación. ¿Sí? A medida que me alejo, las fuerzas viscosas pierden su influencia, entonces la velocidad del fluido puede aumentar hasta que luego, a medida que me voy alejando más de la pared, como la temperatura tiende a disminuir hasta alcanzar la temperatura T infinito que tengo lejos de la pared, ya la velocidad se hace nula. ¿Sí? Y este ejemplo es simplemente para mostrarles cosas que ustedes también pueden observar a diario, incluso si ustedes se paran en el invierno cerca de una estufa prendida, un día que haga mucho frío, ustedes pueden incluso sentir, o sea, la estufa no tiene ninguna bomba ni ventilador que impulse el aire. Sin embargo, si ustedes ponen la mano arriba de una estufa caliente en una habitación fría, van a notar el movimiento del aire, porque el aire se calienta cerca de la estufa y tiende a subir. Y eso, digamos, va desplazando el aire frío, que obviamente se enfría en contacto con la ventana y lo va empujando, o sea, se va produciendo, digamos, más o menos este movimiento, no solamente por el techo y el piso, sino en toda la habitación. En convección forzada, en cambio, como les había mencionado anteriormente, el movimiento es provocado por un agente externo. Entonces acá, la relación que a mí me permite encontrar el coeficiente de transmisión de calor es función del Reynolds y del Prandtl. Ya no aparece el Grashof. El Grashof es únicamente en convección natural. Acá aparece el Reynolds. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un perfil de velocidad que es independiente del gradiente de temperatura. Entonces es un perfil de velocidad que va a depender de la bomba, del tamaño de la tubería, que es como yo lo calcularía, digamos, utilizando las ecuaciones que vimos en transferencia de cantidad de movimiento. Entonces acá también de vuelta hay distintas imágenes que muestran ejemplos de casos de convección forzada. Tengo flujo sobre una placa, que también puede ser laminar o turbulento. Por ejemplo, el sistema de enfriamiento de un motor. Tengo convección forzada porque tengo una bombita de agua que justamente hace circular el agua fría para refrigerar los cilindros del pistón, y luego una vez que se calienta el agua entra al radiador donde se enfría con el aire que circula, digamos, en flujo cruzado a través del radiador. O en un sistema de calefacción, digamos, también puedo tener convección forzada. Acá les incluí esta tablita que muestra valores del valor de H para distintas situaciones, porque yo quiero que ustedes noten la diferencia de los valores. Esto me dan rangos, cuando yo tengo convección libre, convección forzada, o cuando es agua o cuando es aire, ¿sí? Entonces veo que cuando es convección libre en aire, el aire, digamos, es muy mal conductor, es muy mal transmisor de calor en general, y la convección libre, obviamente, como el movimiento depende del gradiente de temperatura, nunca van a ser perfiles de temperatura o perfiles de velocidad, digamos, muy grandes, o sea, las velocidades no son muy grandes. Y comparemos el mismo coeficiente H también en aire, pero cuando la convección es forzada. Fíjense cómo el valor puede ser significativamente mayor. Lo mismo si yo comparo agua,
en convección libre y en convección forzada. Y bueno, y acá tengo, digamos, H para fluidos que están en cambio, cuando están en cambio de fase, el agua en su punto de ebullición o el vapor en el punto de condensación, los coeficientes de transmisión también son elevados. Veamos ahora entonces cómo se calcula el coeficiente de transmisión de calor H, ¿sí? Ya vimos de que cuando tengo convección forzada, aparecen, o sea, el Nusselt es función del Reynolds y del Prandtl, ¿sí? Y cuando es convección libre, el Nusselt es función de H, del Grashof y del Prandtl. ¿Por qué ponen Nusselt y no H? Porque como Nusselt lo incluye al H, se eligen estas expresiones en función todos de números adimensionales. No vamos a entrar en el detalle de cómo se deduce esto, simplemente es mostrarles a ustedes, o sea, hay muchas, esto lo van a tener que consultar en la bibliografía, porque como tenemos, ustedes van en la práctica y en la realidad, digamos, las geometrías pueden ser muy distintas, o sea, yo puedo tener flujo por dentro de un tubo circular, puedo tener flujo por afuera de un tubo, y hay transmisión de calor, puedo tener flujo sobre una placa plana, sobre una esfera, flujo a través de un conjunto de esferas o de un conjunto de tubos. O sea, la geometría es amplísima y cada geometría tiene una correlación y además también depende del régimen de flujo, si es laminar o turbulento, ¿sí? E incluso tienen límites, algunas correlaciones son válidas para ciertos rangos de los números adimensionales como el Prandtl o el Grashof o el Reynolds. Bueno, el Reynolds porque me define flujo laminar o turbulento. Y acá aprovecho de hacer una aclaración con respecto a una pregunta, una consulta que me hicieron en la clase del miércoles, que me decían, bueno, pero a veces en un texto dice un rango o se da una correlación y yo uso esa correlación a pesar de que el rango estoy fuera. La verdad que a veces se hace eso porque uno no siempre tiene disponible la correlación y uno tiene que tener en cuenta de que los valores, digamos, que uno obtiene son valores, o sea, esto pensando en la aplicación real, práctica, estos valores se van a usar en una determinada aplicación para calcular algún equipo. Entonces, son valores que son como puntos de partida para un diseño, que se van a tener que recalcular seguramente cuando uno va ajustando variables, ¿sí? Y en definitiva, a veces, si bien una correlación está deducida, por ejemplo, en este caso, esta expresión surge de resolver ecuaciones así. Ustedes vieron que nosotros cuando aplicamos los balances envolventes llegamos a una ecuación diferencial. Si uno aplica un balance no envolvente, o sea, no con las condiciones para balance envolvente, que es estado estacionario, que sea flujo laminar, etcétera, etcétera, sino, digamos, considerando situaciones más generales y además que la velocidad dependa de más de una variable, en lugar de obtener una ecuación diferencial sencilla como la que obtenemos nosotros, se obtienen ecuaciones diferenciales a derivadas parciales que se tienen que integrar bajo ciertas condiciones, o sea, se tienen que trabajar esas ecuaciones para encontrar la solución. Obviamente, resolver ese sistema de ecuaciones es más complejo cuando más compleja es la geometría. Entonces se resuelven, digamos, de manera analítica precisa cuando la geometría es sencilla. Cuando la geometría es más complicada, por ejemplo, el caso que yo les decía de flujo alrededor por afuera de un tubo o de un conjunto de tubos, resolver en forma analítica es muy complejo. Entonces las soluciones son semi-empíricas, o sea, se utiliza una base teórica, pero se van ajustando soluciones
a través de datos experimentales. Entonces, esta expresión surge del análisis exacto de capa límite, o sea, de resolver esas ecuaciones diferenciales que yo les menciono de manera exacta, porque tengo flujo sobre una lámina plana, que es una geometría sencilla, que me permite encontrar una solución. Entonces, a partir de resolver esas ecuaciones se encuentra esta expresión. Acá en esta expresión, fíjense que el Nusselt tiene un subíndice X, igual que el Reynolds. Esto es porque acá el valor, el Nusselt, me da el valor local, como es flujo sobre una lámina plana, sobre una placa plana. El X es, digamos, la variable que va en el sentido de la longitud de la placa, ¿sí? La placa tiene un ancho, que le llamemos W, y una longitud L. Entonces, X es la variable en el sentido de la longitud. Entonces, esta expresión me permite calcular el valor de H para cada punto sobre la placa. ¿Está? Y este Reynolds, que recuerden que el Reynolds, ¿a qué es igual? A ρ por B por L sería sobre mu. Pero como es un Reynolds local, va a ser ρ por B por X, o sea, por un valor X sobre la placa, sobre mu, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación que me permite encontrar lo que se conoce como el H local, el valor local, o sea, el valor de H para cada valor de X sobre la placa. ¿Está? Pero esta expresión, o sea, a mí, si yo voy a hacer un cálculo de transferencia de calor, lo más probable, puede ser que necesite esto, pero lo más probable es que yo lo que necesite es el valor del H sobre toda la placa, porque yo lo que quiero determinar es la cantidad de calor que se transfiere desde la placa o hacia la placa, pero sobre toda la placa. Entonces, me interesa un valor de H que sea para toda la placa. A partir de esta expresión yo puedo encontrar ese valor de H haciendo este razonamiento. Esta expresión, que surge de la solución de esas ecuaciones, es válida para flujo laminar, un flujo laminar que está por debajo de 2 por 10 a la quinta. Cuando es flujo sobre una placa plana se considera laminar hasta 3 por 10 a la quinta. Bueno, acá es un poco más restrictivo y el Prandtl dentro de este rango de variación. Pero si de pronto yo tengo que resolver un problema, hay ejemplos, digamos, que me hacen ver cuál es el grado de error. Y el Prandtl, en lugar de ser 50, es 60, 70 u 80. Bueno, uso esta expresión y me va a dar un H que no va a ser, tengan en cuenta que siempre puede haber una imprecisión porque tengo que estimar valores de las propiedades físicas, o sea, siempre hay un grado de imprecisión. O sea, lo que no es aceptable es que yo utilice esto en régimen turbulento, por ejemplo, porque ahí sé que esto no se cumple en régimen turbulento. ¿Está? O si los valores de Prandtl son muchísimo más grandes que esto, entonces yo sé que el valor de H que yo obtenga va a estar lejos o va a ser más inexacto, digamos. Entonces, ¿cómo hago para encontrar ese H que sea válido para toda la placa? Yo parto de la suposición que la cantidad de calor que transfiere la placa yo la podría expresar como H por A por el delta de T, ¿sí? El área es W por L, es el ancho de la placa por la longitud de la placa, por el delta de T, que el delta de T, bueno, será la temperatura de la placa menos la del fluido, si es que se está transfiriendo calor desde la placa hacia el fluido, por ejemplo, como está expresado acá. Pero eso tiene que ser igual, yo lo puedo obtener, digamos, o lo puedo igualar a la transferencia de calor en cada diferencial de área sobre la placa y lo sumo, por eso es que se hace esta integral. O sea, cuando yo hago H, que es función de X por el delta de T por el área, o sea, en lugar de W por L, el área es W por diferencial de X, porque estoy tomando un área, un diferencial de área. O sea, si yo sumo la transferencia de calor
el calor que transmite, digamos, cada diferencial de área, voy a tener el calor total que se transmite de la placa, o sea, el Q, ¿sí? De ahí es que se plantea esta igualdad. Bueno, después lo que yo hago es reemplazar este Hx en función de, o sea, lo despejo de esta expresión, lo reemplazo acá, ¿sí? El delta de t puede salir afuera, el pran, digamos, como es propiedad física, está en función de propiedades físicas, no cambia, no está en función de x. Entonces me queda resolver esta integral en donde en definitiva, cuando el Reynolds yo lo desarrollo, que es ρ por la velocidad media por el x sobre mu, todo eso a la 1/2, ¿sí? Entonces me quedaría ρ por la velocidad media sobre mu a la 1/2 por el x a la 1/2, por pran a la 1/3. Y eso está dividido en x, que surge de cuando yo despejo hx acá, o sea, pasa acá multiplicando y acá dividiendo. Entonces de acá, digamos, cuando llego acá, lo único que es función de x es esto, o sea, me queda la integral de diferencial de x sobre x a la 1/2, que a qué es igual esa integral. Es igual a x a la 1/2 sobre 2, o sea, hagan la integral. Entonces me vuelve a aparecer un x a la 1/2, ¿sí? Con lo cual lo puedo reemplazar acá y obtengo el Reynolds, o sea, esto me aparece acá, ¿no es cierto? 2 por x a la 1/2. El resultado de la integral es x a la 1/2 sobre 1/2, que es lo mismo que 2. Pero eso yo lo tengo que integrar entre 0 y L. Cuando resuelvo la integral me queda el 2L a la 1/2. Entonces este L a la 1/2 lo vuelvo a juntar con lo que me había quedado del pran, del Reynolds, y es el Reynolds sobre toda la placa, o sea, ya la longitud característica es L en este caso. Entonces llego a esta expresión, en donde acá el H ya es válido para toda la placa. Esto, digamos, esta expresión de encontrar un H local y después, a partir de ese H local, encontrar el H para toda la placa, analícenlo, traten de entenderlo, porque lo vamos a volver a aplicar, digamos, porque muchas veces la correlación, yo tengo el dato de la correlación con el valor local, y yo quiero sacar el valor global, digamos. Entonces, tengo que deducirlo de esta forma. Bueno, sobre una placa plana para flujo turbulento, o sea, ya para Reynolds mayores que 3 por 10 a la quinta, el Nusselt local lo puedo expresar de esta forma, y aplicando ese mismo procedimiento, ustedes si quieren practiquen y háganlo, el Nusselt para toda la placa quedaría expresado de esta forma. De la misma forma, digamos, hay otro análisis, otra expresión que es un poco más, digamos, en donde se hacen algunas simplificaciones en esa ecuación, que me permite obtener esta expresión. Y bueno, ustedes, yo acá les puse el signo de pregunta para que ustedes completen, digamos, cuál sería el valor del Nusselt global, digamos, para este caso, siguiendo el mismo razonamiento de lo que ya vimos. Otra forma de calcular el H es haciendo uso de las analogías con transferencia de cantidad de movimiento. Yo cuando comenzamos la materia, yo les hacía ver que en todas las transferencias, digamos, cantidad de movimiento, calor y masa, el transporte, digamos, por un mecanismo difusivo ocurre de una manera similar e incluso tiene leyes que son muy similares entre sí, o sea que son prácticamente iguales, que cambian en qué es el flujo, qué es la fuerza impulsora, pero la relación es la misma. Lo cual, como son leyes fenomenológicas, lo que está implicando es que el mecanismo es el mismo, o sea que hay una similitud en la forma en la que se transfiere. Aprovechando esa similitud, algunos autores, como Colburn, proponen utilizar resultados que uno obtiene
o sea, se ponen, por supuesto, hicieron un análisis de los datos, graficaron y entonces vieron de que yo podía vincular el factor de fricción con el H. Y definen para eso lo que llama este autor el factor de Colburn, que se define de esta forma, y define esto, que es lo que se conoce como la analogía de Colburn. Esta analogía es bastante precisa, o sea, uno se ve esa coincidencia, digamos, cuando es flujo en tubos lisos, y además es mucho más precisa para Reynolds mayores que 10.000, o sea, turbulentos. Si el tubo es turbulento, esta correlación se va a alejar mucho, digamos, de los valores, ¿sí? Otro autor, digamos, que también propone otra analogía para flujo turbulento es Plant o von Karman, en donde también, o sea, por eso es que yo les definía al Stanton, definen, digamos, o encuentran una relación que me permitiría calcular el H para flujo turbulento. Y que se aplica también para tubos, flujo en tubos. Estas son algunas. Quedaría, digamos, el cuarto, porque hasta ahora nosotros vimos como 3 formas de calcular H. La cuarta forma, ¿cuál sería? El uso de correlaciones. ¿Qué son usos de correlaciones semiempíricas? Son expresiones como estas, que están en los textos y que están definidas para cada geometría, que me dan los rangos de validez en los cuales es válido, que están definidas para flujo laminar, otros para flujo turbulento, y que, bueno, ustedes van a tener que consultar, digamos, para resolver los problemas de acuerdo a la geometría que tengan, ¿sí? Pueden utilizar algunas de las que presentamos acá como un punto de partida, pero hay más, hay miles, por eso, y no tiene ningún sentido que yo me ponga a transcribir expresiones, digamos, porque son muchísimas, y para eso están en la bibliografía, pueden consultarlas. Bueno, este ejemplo de aplicación lo vamos a ver o se los voy a grabar o lo vamos a ver en la clase práctica del miércoles que viene para discutirlo, digamos, bien. Si ustedes lo quieren ir analizando, tengan en cuenta que acá entra un fluido que tiene una temperatura a la entrada y va a tener una temperatura superior a la salida, ¿sí? Acá esto es grado Fahrenheit, acabo de darme cuenta, ya lo voy a corregir en la presentación que les voy a subir. Entonces la temperatura va variando a lo largo del tubo. Por lo tanto, yo tengo que plantear un balance, o sea, siempre que ocurre, o sea, si la temperatura va variando a lo largo del tubo, la fuerza impulsora para la transmisión de calor, o sea, el delta de T que yo tengo que usar, va cambiando también a lo largo del tubo. Entonces yo acá, para poder analizar este tipo de problemas, no solo sino siempre que ocurra esto, yo tengo que analizar en un elemento diferencial de volumen y ver ahí qué pasa. Acá yo tengo un diferencial de volumen que tiene un espesor diferencial de L, ¿sí? O sea, esto va de Z, delta de Z, digamos, va desde Z hasta Z más delta de Z, en donde va a entrar, esto es la masa que entra, esto es el flujo másico, o sea, compruébenlo, fíjense que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es el área de flujo, por la velocidad,
eso me daría el caudal volumétrico, lo multiplico por la densidad, que es masa por unidad de volumen, me da el caudal másico, eso lo estoy multiplicando por el Cp, o sea que en definitiva esto me da la cantidad de energía del fluido que está entrando, que no es otra cosa que la entalpía, porque además lo estoy multiplicando por la temperatura, como si tomara de referencia temperatura cero, digamos, ¿sí? El delta de T sería, para calcular esto en definitiva, todo esto me da la entalpía del flujo a la entrada, que va a ser distinta de la entalpía del flujo a la salida. Eso es la energía que entra y la que sale debido al movimiento global del fluido. Pero yo además, en ese diferencial de volumen, tengo transferencia de calor desde la superficie hacia el seno de la fase, ¿sí? Por conducción. Entonces yo a eso, o sea, tengo que hacer el balance, planteen el balance, traten de plantearlo y lo analizamos en la próxima clase. Bueno, vamos a concluir con este tema, que es lo que vamos a ver de convección, y a continuación les voy a grabar lo que sigue, el último tipo de mecanismo de transferencia de calor, que es radiación.